Muy buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 5 de la asignatura de Bioestadística. En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar son las medidas de tendencia central. Esto para los datos no agrupados. Más adelante vamos a ver la medida de tendencia central para los datos agrupados. Y también vamos a ver la tabla de tendencia agrupada, que es un tema que tenemos que ver antes del próximo. Bueno, para empezar en sí, las medidas de tendencia central son en sí una forma de la simplificación de valores numéricos, otros más simples, para mostrarlos a un grupo de trabajo o para exponerlos dentro de una investigación propiamente. Ahora bien, existen diferentes tipos de datos. Estos propiamente se conocen como datos agrupados y están también los datos no agrupados. Los datos agrupados son agrupados si se encuentran dentro de una tabla estadística, la cual se conoce como tabla de tendencia agrupada, que vamos a ver más adelante. Y los datos no agrupados son los datos que no se encuentran propiamente dentro de una tabla estadística. En sí, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media propiamente es el promedio aritmético. Para sacar la media en un grupo de datos se utiliza una fórmula. Después está la mediana, que es un dato que ocupa propiamente la posición central en un conjunto de datos. Y por último, la moda es la que más veces se repite dentro de un conjunto de datos que queremos medir. Ahora, la primera medida de tendencia central, como ya dijimos, es la media aritmética. Esto también en algunos textos es llamado promedio aritmético. Y en esta se representa por la letra griega mi, que es esta que tenemos aquí, cuando se trata del promedio de un universo o una población, o sea, una gran cantidad de personas, y con la letra I macro cuando se trata del promedio de una muestra, o sea, propiamente de la muestra con la cual vayamos a trabajar. Ahora vamos a ver un ejercicio. Si una muestra tiene 4 observaciones, las cuales son 3, 5, 2 y 2, decimos cuál es la media en todo esto. Bueno, primeramente ponemos los datos. Vamos a medir la media. Ahora bien, para esto se utiliza, como ya hemos dicho, una fórmula, la cual es propiamente I macro o Y macro, que es igual a Y1, Y2, Y3 y Y4. Todo esto dividido entre n. Ahora bien, se preguntarán cómo es esta fórmula. Bueno, propiamente es una fórmula de sustitución. Vamos a sustituir cada una de estas y que tenemos aquí por los valores que nos da el ejercicio o nos dan los resultados propiamente. Entonces, y1 representaría el 3, y2 representaría al 5, y3 representaría el 2 y y4 representaría el último 2. Y todo esto bien es dividido entre n. Y ahora se preguntarán, ¿qué es n? Bueno, básicamente n es la suma o el conjunto de datos que tenemos dentro de esto. O sea, propiamente, ¿cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Así que propiamente eso es n. Entonces, aquí tenemos la sustitución. Propiamente, I macro es igual a 3 más 5 más 2 más 2 entre 4, que vendría a ser n. Y nos daría este resultado, que es propiamente la suma de estos valores nos da igual a 12. Y todo esto dividido entre 4. Entonces 12 entre 4 nos da igual a 3.
Entonces, en este caso, la media de la muestra sería igual a 3. Ok. Ahora decimos que queremos calcular la mediana. Así con los mismos valores. 3, 5, 2 y 2. Entonces, ¿qué hemos dicho? Dijimos anteriormente que la mediana es el dato que ocupa la posición central. Aquí tenemos 4 valores. Digamos que vamos a agregar otro. Digamos que agregamos un 1. Entonces sería 3, 5, 2, 2, 1. El dato en este caso que ocuparía la posición central vendría a ser el 2 propiamente, porque es el que tenemos en medio. Si se diera pues ese caso, pero como lo que tenemos son 4 valores, o sea 3, 5, 2 y 2, entonces lo que hacemos propiamente es tomar los datos que están en la posición central, que vendrían siendo el 5 y el 2. Estos valores los vamos a sumar y después los vamos a dividir nuevamente entre lo que vendría a ser n, y entonces nos daría este resultado. 5 más 2 es igual a 7, y todo esto dividido entre 4. Entonces 7 entre 4 nos daría a 1.75, que redondeado en algunas calculadoras vendría siendo 2. Ahora, después decimos que queremos saber cuál es la moda en estos 4 valores. Dijimos que la moda propiamente era el número que más se repetía dentro de un ejercicio o dentro de un conjunto de datos. Entonces, el que más se repite en este caso vendría a ser el 2. Entonces, propiamente la moda es 2. Ok, ahí lo tenemos. La moda en este ejercicio es 2 porque es el número que más se repite. Pero en algunas ocasiones se da esto. ¿Qué pasa si dos números se repiten la misma cantidad de veces? O sea, por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto de valores. Y bueno, entonces hay dos que se repiten bastante. Digamos que se repiten 5 veces 4 y 5 veces 8, y esos son los números que más se repiten y están en la misma cantidad. Entonces, ¿cuál de los dos es la moda? Bueno, ambos son la moda. Propiamente en ese ejercicio, o que bueno nos dé ese resultado en algún dado caso, vamos a decir que ambos son la moda. Y en este caso propiamente es bimodal, o sea que dos ocupan la moda en esos resultados. Ok, bueno, ahora vamos a continuar los datos agrupados y los datos no agrupados. Propiamente en estadística se llaman datos agrupados y no agrupados a la manera en la cual se representa y analiza la información que se ha reunido o que dispone el investigador. Por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de realizar, propiamente esta estaba en datos no agrupados. Recuerden lo que los datos no agrupados son los que no están dentro de una tabla, mientras que los datos agrupados sí están dentro de una tabla. Ahora bien, los datos no agrupados es el conjunto de observaciones que se presenta en su forma original, o sea, tal cual fueron recolectados, y en esto se obtiene pues información directamente. Por ejemplo, decimos que vamos a investigar la edad en un grupo de 20 niños. No sabemos propiamente que tenemos 20 niños, solamente es un ejemplo. Es decir, vienen los 20 niños y así como te dan las edades, así los anota. Nos vendría dando estos datos. Todos están como revueltos. Ok, ahora estos son datos no agrupados.
porque al momento de obtenerlo no se clasifican y no se cuentan propiamente. No es necesario en sí contarlos. Lo que vamos a hacer de aquí es ordenarlos después de menor a mayor. No es necesario, como digo, contarlos, porque eso se va a dar en el transcurso de los ejercicios. Aquí, como ya dijimos, es buscar las medidas de tendencia central, o sea, la media, la mediana y la moda. Así que lo vamos a hacer ahora con estos datos. Tenemos esto, la media. Dijimos que la media es el promedio aritmético, que esto es igual a y o y macro, como lo quieran llamar. Esto que es igual a y1, y2, y3 hasta y20. Y todo esto dividido. Entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a sustituir todos esos valores. Los vamos a sumar. Y esto nos va a dar igual a 63. Entonces esto lo dividimos entre n, que es propiamente el número de valores que tenemos dentro del ejercicio, dentro de los datos, y esto nos va a dar igual a 3.15. entonces 3.15 es la media. Ahora está la mediana. Entonces, como ya dijimos, tomamos los datos que se encuentran en la parte central, propiamente vendría a ser entre el 10 y el 11 por ahí, que están los números 3. Entonces 3 más 3 es igual a 6 entre lo que es n, que es 20, nos vendría a dar a 0.3, que vendría a ser la mediana. Y después la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite en este ejercicio? Bueno, propiamente es el 3, el cual se repite alrededor de 7 veces. ¿Ok? Bien. Ahora, después están los datos agrupados. Habíamos mencionado que los datos agrupados son, como su nombre lo indica, una cantidad dada de datos que pueden clasificarse ya sea por sus cualidades cuantitativas o cualitativas, y por lo general agrupándose para su análisis. Estos datos por lo general son aconsejable agruparlos cuando su población cuenta con alrededor de 20 o más elementos que comparten una característica y caben dentro de una categoría propiamente, o sea, que se repite un valor constantemente. Por eso es que se dice que pueden utilizarse lo que es tabla. Se puede permitir un mejor manejo y análisis más profundo de los mismos, porque al emplear este método podemos manejarlos por clase. Una clase en sí es una categoría en la cual se van a agrupar todos los datos. Ahora, los datos pueden agruparse en dos clases, los cuales son datos agrupados en frecuencia, y están también los datos agrupados por intervalo. Ahora vamos a ejemplificarlo. Bien, aquí tenemos el ejemplo ya. Propiamente se busca determinar el número de niños en cada uno de los grados escolares de primaria, propiamente de 1 a 6, del grado 1 a 6 propiamente. Vamos a tomar los mismos datos, solamente que aquí los vamos a poner como niños de primaria que están en diferentes grados. Por lo general se recolectan los datos y se van a organizar, agrupándolos después en una tabla de frecuencia. Entonces tomamos otra vez todos los datos. Ahora bien, datos agrupados en frecuencia. Los datos agrupados en frecuencia son los que se distribuyen u organizan en una tabla de frecuencia. La frecuencia propiamente es igual al número de veces en que se repite cada valor en una serie de datos. Así, por medio de ella es fácil identificar la cantidad de respuestas repetidas. Ahora, vamos a ver en los datos agrupados. Tenemos otra vez el número de niños y la edad y la frecuencia, datos agrupados en frecuencia, por eso decimos. Entonces, en edades de un año tenemos 1, 2, entonces la frecuencia vendría a ser 2. Edades de 2 años, 1, 2, 3, 4, vendría a ser 4.
y así en el resto. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos como frecuencia 7. En 4 tenemos alrededor de 4 como frecuencia. En 5 tenemos alrededor de 2 en frecuencia. Y el 6 es el único que tenemos 1 en frecuencia. En total tenemos 20 niños que están comprendidos entre las edades de 1 a 6 años, y propiamente esta es la frecuencia que hay entre cada dato. Esto aquí no está propiamente en una tabla, pero lo pasamos a una tabla de frecuencia estadística. Y bueno, después vienen los datos agrupados en intervalos. Los datos agrupados por intervalos son los que se organizan dentro de un rango y se delimita su amplitud por límites establecidos. Así, por medio de esta es fácil identificar la cantidad de elementos en un determinado rango de valores. Ahora bien, vamos a ejemplificarlo. Bien, aquí tenemos todos los datos, igual como siempre, nuestros datos de los 20 niños, y estos tienen que estar agrupados en intervalos. En esta ocasión vamos a utilizar 2 años como intervalos en este caso. Ahora tenemos las edades. Los intervalos son entre 1 a 2 años, de 3 a 4 años y de 5 a 6 años. ¿Ok? Entonces, de 1 a 2 años, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la frecuencia vendría a ser 6. De 3 a 4 años tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces como frecuencia 11, aquí lo tenemos. Y de 5 a 6 años tenemos 1, 2 y 3. Entonces como frecuencia tenemos 3. Entonces como total vendrían a ser 20. ¿Ok? Entonces propiamente esto lo vamos a pasar a una tabla estadística. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Vamos a ver también las medidas de tendencia central para datos no agrupados, pero eso lo vamos a ver en una clase más adelante, ya con una respectiva tabla para ejemplificarlo de una forma más eficiente. Bueno, sin nada más que agregar, me despido. Pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.